Hermano Nino le pedí que interpretara el día de hoy. I asked my brother to do the interpreting, so he's going to be doing that. Oh. Sorry. Ahora me tocó hacer esto. Les pido su gracia y su paciencia. Thank you. Brother Ray, now it's backwards. I'm so sorry. Just keep on doing that. Okay, sorry, brother. Go ahead. I'm already nervous. You're making me more nervous. But gracias, Iglesia Bautista Emmanuel, for having us come and the men sing. And I hope the message will be a blessing. And I hope I don't mess up what the men already did. Gracias, Iglesia Bautista Emanuel, por permitir que nosotros vengamos aquí. Espero que esto sea de bendición y que no eche a perder el fantástico trabajo que ya hicieron estos varones. Okay, open your Bibles, please, to Matthew chapter 15. Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 15 de Mateo. Again, gracias, Pastor Zarzola. This is our first time meeting, and yet we felt like we've known each other for a while, and the sweet fellowship. De nuevo, gracias, Pastor David Serrazola. Aunque es la primera vez que nos conocemos, tal parece que ya llevamos tiempo conociéndonos por el compañerismo que hay entre nosotros. Thank you, sir. You look familiar. Have you been to North Valley? North Valley Baptist Church? Uh-huh. Sorry. In Albuquerque? No. This You is look my home familiar. church. Wow. Okay. Matthew chapter 15, Mateo capítulo 15, por favor. verse 29 to 34. Versículos del 29 al 34, por favor. Let's all stand, please, Si gustan ponerse de pie, por favor. if you are able. Si tienen la habilidad, por favor. If you, Mateo capítulo 15, versículos 29 al 34. if you found it, shout, praise the Lord. Si ya lo tienen, en voz alta, gloria a Dios. Amen. Verse 29, and Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee and went up into a mountain and sat down there. Oh, okay. And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. And so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see. And they glorified the God of Israel. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days and have nothing to eat. I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, when should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus said unto them, how many loaves have ye? And they said, 7, and few little fish. Let's pray. Vamos a leer, hermanos, si gustan. I'm going to go ahead and read the passage in Spanish, brother. Oh, okay. Ok, vamos a leer, si gustan, por favor. Yo voy a leer, ustedes síganme con su vista. Dice así, Mateo 15, 29 al 34. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Vamos a orar, hermanos. El hermano nos va a dirigir en oración. La oración su servidor no la va a interpretar por asuntos de tiempo. Go ahead, brother. I'm not going to... I'm sorry? Yes, please. And I told him I'm not going to interpret the prayer, but just... Okay. Let's pray. Father, we thank you so much for being so good to us. Thank you for
the faithful people of Iglesia Bautista Emmanuel and Pastor Zarazola. Thank you so much for having us. Help us, Lord, to be a blessing, to be a help. Lord, we are not up here, or we did not come to just present the college, but we came to be a blessing. And I pray help us to be a challenge and a blessing to these faithful, faithful people. Thank you so much for what you're doing here. May you continue to bless Iglesia Bautista Emmanuel. Thank you. Bless the preaching of your word. In Jesus' name, amen. You may Amén. be seated. Pueden tomar asiento, hermanos. Our text takes place near the Sea of Galilee. Nuestro texto aquí toma lugar junto al mar de Galilea. It precedes the feeding of the 5,000. Y esto es justo antes de la alimentación de los 5,000. The earthly ministry of Jesus Christ, he had a following. Durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, él tuvo gente que le seguía. Almost everywhere Jesus went, there was a great multitude that followed him. Casi siempre a donde iba Jesús tenía una gran multitud que le seguía. Even the ones that hated him and did not like him, the Pharisees, the Sadducees, and others even followed him. Aún las personas que no lo querían, que lo odiaban, los fariseos, los saduceos y otras personas, aún ellos lo seguían. Many to get healed, Muchos para ser sanados, many to hear him teach and preach, muchos para escucharlo enseñar y predicar, many to see him perform great miracles. muchos para ver que realizara grandes milagros. No matter the reason, people just wanted to be around Jesus Christ. Independientemente de la razón, la gente simplemente quería estar cerca de Jesucristo. Jesus gave them time. Jesucristo les daba tiempo, Jesus gave them hope. Jesucristo les daba esperanza, Jesus listened to them. Jesucristo los escuchaba, Jesus loved them. Jesús los amaba. In our text, the Bible says En nuestro texto, la palabra de Dios nos dice, that Jesus had compassion on them in verse 32. en el versículo 32, vemos que dice aquí que Jesús dice, tengo compasión de ellos. Because they had been following him for 3 days Porque ya lo habían seguido por 3 días and had nothing to eat. y no tenían que comer. Not a good combo. Así que esa no es una buena combinación. Not a good combo with the guys. Así No. que tampoco es buena combinación, especialmente con los jóvenes. They want to kill me. Siempre me quieren matar. Not only have they been traveling for 3 days, No solamente habían estado viajando por 3 días empty stomach, con el estómago vacío, but some are sick pero algunos estaban enfermos and or carrying sick friends and family members. o aún cargando con amistades y familiares enfermos. So following Jesus for 3 days, Entonces, siguiendo a Cristo por 3 días, hungry, con hambre, sick, enfermos or carrying the sick. o cargando a los enfermos. In verse 29, the Bible says they went up into a mountain. Y en el versículo 29 dice, y subiendo al monte, In verse 33, the Bible says that they were in the wilderness. y en el versículo 33 indica que estaban en el desierto. I don't know about you, but just reading that makes me hungry and exhausted already. No sé ustedes, pero simplemente ver eso, imaginarme eso, me da sed y hambre y cansancio. These people have been tired, Estas personas estaban cansadas, walking for 3 days, caminando por 3 días, nothing to eat, sin nada que comer, no tacos, sin tacos, no tortas, ni tortas, no burrito, ni burritos, no enchilada. ni enchiladas. Sick Enfermos and carrying the sick y cargando a los enfermos in the mountain en el monte and in the wilderness. y en el desierto. For 3 days. Por 3 días. What was the reason for this? ¿Y cuál creen que fue la razón por esto? Why? ¿Por qué? What made them keep on? ¿Por qué es que ellos seguían? Why would they keep following Jesus Christ? ¿Por qué seguían a Jesucristo? They were hungry, Tenían hambre, tired, cansancio, traveling for 3 days, viajando por 3 días up the mountains, por el monte, through the wilderness, por el desierto, sick, enfermos and carrying the sick. y cargando a los enfermos. Why? ¿Por qué?
why they did not quit. ¿Por qué es que no cesaban? Number one, because the Bible says in verse 32, Número uno, primero, porque en el versículo 32 nos indica because their eyes were fixed on Jesus Christ. que su mirada estaba puesta en Jesucristo. Jesus was the source of their strength. Jesucristo era esa fuente de su fuerza. It was him that kept them going. Era Él quien les daba las fuerzas para seguir adelante. He was their focus. Ese era su enfoque para ellos. He was their strength. Él era su fuerza. It was Jesus Christ that kept them going. Era Jesucristo que les permitía seguir adelante. There he is, Jesus Christ. And if I just follow him, I'm going to be okay. Y ellos decían, ahí está Jesucristo, y al seguirle puedo seguir adelante. In verse 43, the Bible says, Verse what, I'm sorry? 43. 43? 33, I'm sorry. 33. Okay. 33. Hungry. Ya tiene hambre el hermano, está diciendo el versículo 43, digo yo de qué versión está leyendo, ¿verdad? I'm wondering what version you're reading. En el versículo 33 dice que ya tenían hambre. Jesus said, if I send them away, they will faint. Decía Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 32, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen. Iglesia Bautista Emmanuel, Iglesia Bautista Emanuel, keep your eyes on Jesus Christ. mantengan su mirada en Jesucristo. Follow this crowd's lead and look to Jesus Christ. Sigan el ejemplo de esta multitud, manteniendo sus ojos puestos en Cristo. In the previous chapter, chapter 14 of Matthew, En uno de los capítulos anteriores, el capítulo 14 de Mateo, we see Peter walking on water. vemos que Pedro anda sobre el mar. Pedro walked on agua. Acuérdense, Pedro, no aquel, caminó sobre el agua. He said, Lord, Y Pedro le dijo, Señor, is that you? ¿eres tú? If that's you, Lord, bid me walk on water. Y dijo, Señor, si eres de veras, si eres ciertamente tú, haz que camine hacia ti sobre el agua. Jesus said, it is I, Peter. Come, walk with me on water. Y le dijo el Señor Jesucristo, soy yo, Pedro, ven, camina sobre el agua. And the Bible says Peter walked on water. Y la Biblia nos dice que Pedro caminó sobre las aguas. He was perfectly fine Estaba completamente bien until he took his eyes off Jesus Christ. hasta que quitó su mirada de Jesucristo. Peter, what happened? Pedro, ¿qué pasó? You were walking on water. Estabas caminando sobre el agua. Why did you doubt? ¿Por qué dudaste? What happened? ¿Qué sucedió? He took his eyes off Christ Quitó su mirada de Jesucristo and focused on the boisterous wind. y se enfocó en la gran tormenta, el viento que le rodeaba. He took his eyes off Jesus and focused on his problem. Quitó su mirada de Cristo y se enfocó en el problema que le abrumaba. What are you facing tonight, church? Díganme esta noche, ¿qué problemas enfrenta usted? Bills? ¿Facturas? Employment? ¿Desempleo? COVID? ¿El COVID? Problems? ¿Problemas? Boys? Maybe it's a girl? A ver, tal vez es un chico, alguna chica. Girls? Maybe it's a boy? O para las chicas, tal vez es un chico. Stop and get your focus back on Jesus Christ. Pero paren y vuelvan a enfocarse otra vez en Jesucristo. As long as I follow Jesus, I'll be okay. Siempre y cuando yo siga a Cristo, estaré bien. Peter, what happened? Pedro, ¿qué pasó? You had faith enough to ask me to walk on water. Porque Pedro, tuviste la fe suficiente para pedirme que te permitiera caminar sobre las aguas. So why did you get scared? ¿Y por qué temiste? Focus on me. Enfócate en mí. I'm still Jesus Christ, Sigo siendo el Señor Jesucristo. the man that you asked, Lord, it's you, make me walk on water. Al mismo que dijiste, Señor, si eres tú,
haz que camine sobre las aguas. Church, keep your eyes on Jesus Christ. Iglesia, mantengan su mirada en Jesucristo. I like your pulpit, Pastor. Sirs, we would see Jesus. Me encanta lo que el pastor tiene aquí en su púlpito, ¿verdad? Señores, que veamos a Cristo. Christians, students, keep your eyes on him. Alumnos cristianos, mantengan su mirada en Él. They did not faint, No desmayaron, even with an empty stomach, aún con el estómago vacío, tired, cansados, sick, enfermos, because they were just focused on Jesus Christ. porque mantenían su enfoque en Jesucristo. How are you, students? Alumnos, How are estudiantes, you? ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? How are you, Christians? ¿Cómo están cristianos? Who's got your attention? ¿Quién tiene su atención? Friends will fail you. Las amistades nos van a fallar, Family will fail you. la familia nos va a fallar, We will fail you. nosotros le vamos a fallar, I will fail you. yo les voy a fallar, But Jesus will never fail you. pero Amen. Jesucristo nunca les va a fallar. Sorry. Amén. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, Cristo, Cristo, Cristo. Amen. Keep your eyes on him. Mantengan su mirada en Él. Hebrews 13:5, the Bible says, En Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice así la palabra de Dios. I will never leave thee, Te desampararé, nor forsake thee. ni te dejaré. Hebrews 12:2, En Hebreos 12:2. looking unto Jesus, Puestos los ojos en Jesús, the author autor and finisher y consumador of our faith. de la fe. Looking unto Jesus. Puestos los ojos en Cristo. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It's so easy to say. Es tan fácil decirlo. It's so easy to say to a friend, Es muy sencillo decírselo a una amistad. hey, hermano, keep your eyes on Jesus. Oye, hermano, mantén tu mirada en Cristo. What does it mean? ¿Pero qué quiere decir eso? Do I look up at the sky ¿Quiere decir que voy a estar viendo siempre hacia el cielo? and then a light will shine on me and give me powers? ¿Que de repente va a salir un resplandecer de luz y que eso me va a llenar de poder? What does it mean? ¿Qué quiere decir eso? Hebrews 12:3, En Hebreos 12:3, the Bible says, la Biblia nos dice, consider him. considerad a aquel. Remember his suffering. Recuerden, dice, aquel que sufrió. Remember what he did for you. Acuérdense lo que él hizo por usted. Remember how he suffered and died for us. Recuerden cómo él sufrió y murió por nosotros. He left heaven Dejó su reino celestial and took that cup from me and you. y tomó de esa copa para usted y para mí. How? So how do we look to Jesus? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que nos ponemos la mirada en Jesús? The Word of God. Por medio de la palabra de Dios. The Bible says, La Biblia nos dice John 1:1, en Juan capítulo 1 versículo 1, in the beginning en el principio was the Word, era el verbo and the Word y el verbo was with God, era con Dios and the Word y el verbo was God. era Dios. The same in the beginning Lo mismo dice, ese era en el principio with God. con Dios. And then jump to verse 14. Y luego de allí al versículo 14 en Juan capítulo 1 The Bible says, nos dice la palabra de Dios, and the Word became flesh. y aquel verbo fue hecho carne. So Jesus is known as the Word. Entonces aquí vemos que Jesucristo es conocido como el verbo. How do we look to Jesus? ¿Cómo ver a Dios, a Jesús? The Word of God. Por medio de la palabra o el verbo que está aquí en la palabra de Dios. Revelation 19:13. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 13. And he was clothed. I'm sorry, brother. I wrote the little yellow bus. 1913. Revelation 19:13. The Muy Bible, bien. Apocalipsis capítulo 19 versículo 13 dice, estaba vestido
And he was clothed with a vesture dipped in blood, de una ropa teñida en sangre, and his name is called y su nombre es the Word of God. el Verbo de Dios. Looking unto Jesus means getting to know the Word of God. Entonces, tener la mirada en Jesús o en Cristo quiere decir en la palabra de Dios. The Bible says, consider him. La palabra de Dios nos dice considerar. How? ¿Cómo? In the Word of God. En la palabra de Dios. Fall in love with the Word of God. Enamórese de la palabra de Dios. Jesus is the living Word. Jesús es el verbo viviente. Fall in love with the Word of God, and I guarantee you, Síganlo leyendo la palabra de Dios y le garantizo you will have a hard time quitting. que usted va a tener dificultad para cesar Quitting will be the last thing in your mind y darse por vencido va a ser lo último que usted va a pensar when the Word of God is near and dear to your heart. cuando la palabra de Dios está cerca de su corazón. The Word of God says La palabra de Dios nos dice, it's quick. es rápido, It means it's alive. o sea, quiere decir que la palabra de Dios está viva, It's powerful. es poderosa, It can change your life. puede cambiar tu vida. The Bible says it's sharper La palabra de Dios dice que es más cortante than any two-edged sword. que cualquier espada de dos filos. It is the truth. Es la verdad. Psalms 119, Salmos capítulo 119, 165. versículo 165. Great peace have they Dice, mucha paz tienen which love thy law, los que aman tu ley, and nothing y no hay shall offend them. para ellos tropiezo, Not your teachers, ni sus maestros, not the rules, ni las reglas, not your pastor, ni su pastor, not COVID, ni el púlpito, not your roommates, ni sus amistades, not your friends, ni sus amigos, not even me ni yo will offend you lo puede ofender. if the Word of God is near and dear to your heart. Si guardamos la palabra de Dios cerca a nuestro corazón. Christians, Cristianos, get in the book now. métanse en el libro de ahora. Young people, Jóvenes, fall in love with the Word of God. enamórense de la palabra de Dios. The Bible says in Psalms 119, verse 9, La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 119, versículo 9. wherewithal shall a young man ¿Con qué limpiará el joven cleanse his way? su camino? By taking heed Con guardar thereto according to thy word. tu palabra. John 17, 17. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice así. The Bible says, Go ahead, brother. sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. While you are young, Mientras estén jóvenes, fall in love with God's word. enamórense de la palabra de Dios. The word of God is real. La palabra de Dios es verdad, It's alive. está viva, It is the truth. es la verdad. Especially in the day and age we live in. Especialmente en esta época y era en la que vivimos. We need the truth. Necesitamos de la verdad. Amen. Amén. Every week you have the word of God Y aquí tenemos la palabra de Dios, taught to you, hablándole. preached to you. Se le predica, Take heed. hagan caso Take it to heart. y guárdela en su corazón. So why they did not faint? Entonces, ¿por qué es que esta multitud no desmayaba? Number one, because they were focused on Jesus. Número uno, porque mantenían su mirada, su enfoque en Jesucristo. How? How did they do that? They ¿Y just cómo? focused on Christ. ¿Cómo lo hacían? Enfocándose en Cristo. He was the source of their strength. Él era la fuente de su fuerza. As long as they focused on him, they were fine. Siempre y cuando se enfocaran en Él,
estaban bien. Hungry? Tenían hambre. Jesus. ¿Y qué hacían? Veían a Cristo. Tired? Cansados, Jesus. Cristo. Sick? Enfermos, Jesus. Cristo. He kept them going. Él los mantenía adelante. And then number 2, Número 2, in verse 30, en el versículo 30, the Bible says, because they had a purpose. la Biblia nos indica que ellos seguían adelante porque tenían un propósito. They did not want to go back home the same. No querían volver a casa igual. They wanted a change in their lives. Querían un cambio en sus vidas. They did not want to go home sick. No querían volver a casa enfermos. The Bible says that they were sick, La Biblia nos indica que estaban enfermos, they had diseases, tenían enfermedades and did not want to go back the same. y no querían regresar igual. I'm not leaving here until Jesus heals me. Decían, yo no me voy de aquí hasta que Cristo me sane. I need Jesus, Necesito a Cristo. and He is the only answer, Y Él es la única respuesta. and He is my only hope. Y Él es mi única esperanza. He can change me. Él me puede cambiar. He can make a miracle out of me. Él puede hacer un milagro en mí. I'm not going to go home the same. No me voy a casa igual. I'm going to follow Him. Le voy a seguir, I'm going to love Him. lo voy a amar I'm going to change my life because of Him. y voy a cambiar mi vida por They, Él. they did not want to go home the same. No querían regresar a casa igual. They were sick and tired of being sick and tired. Ya estaban hartos de estar enfermos y hartos y cansados. And Jesus was their hope. Y Jesús era su esperanza. Walking for 3 days, Caminando por 3 días, nothing to eat, sin comer, tired, cansados, sick, enfermos, because they wanted Jesus to change their lives. porque ellos realmente querían que Cristo cambiara sus vidas. And it's only Jesus Y es solamente Jesucristo that can help you. que le puede ayudar. It's not money, No es el dinero, it's not fame, no es la fama, it's not popularity, no es que seas una persona popular, it's not social media, no son los medios sociales, it's in Jesus Christ. es Jesucristo. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. The Bible says in John 14:6, La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, I am the way. dice, yo soy el camino, The truth, la verdad the life. y la vida. He is not a way, No es uno de los caminos, He is not a truth, no es alguna verdad He is not a life, y no es una vida, but He is the way, the truth, the life. sino que Él es el camino, la verdad y la vida. And He is the answer. Y Él es la respuesta. And the Bible says Y la Je- Biblia nos dice Jesus satisfies. que Cristo, solamente Cristo, satisface. It doesn't matter who you are, No importa quién seas, what your past is, cuál es tu pasado, your background, tu trasfondo, rich, si eres rico, poor, pobre, sick, enfermo, tired, cansado, Jesus is the answer. Cristo es la respuesta. Verse 37 to 39, Versículos 37 al 39, the Bible says la palabra de Dios nos dice they were all healed, que todos fueron sanados, they were all fed todos fueron alimentados and satisfied. y satisfechos. Jesus is the answer. Jesucristo es la respuesta. Look to Him. Tengan su mirada en Él. Church, Iglesia, who has your attention? ¿en qué tienen su mirada? Bring it back to Jesus Christ. Vuelvan su mirada a Cristo Jesús. He will never fail us Él nunca te va a fallar nor forsake us. ni te desamparará. Jesus, Jesus, Jesus. Acuérdense, Cristo, Cristo, Cristo. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. El hermano nos va a dirigir en oración. Father, we thank you so much for being so good to us. Lord, a lot of people will say that is so basic, and yet it is so hard to follow.
Lord, help us to keep our eyes on you. Help us to follow you and trust you. Help us to be like these people that just followed you. You are the source of our hope and strength and love. Father, continue to bless this church, Pastor Zarazola. May you continue to be with them and bless them. We love you. Thank you. In Jesus' name, amen.